Dios le bendiga. Soy el pastor Orellana Quirós de la Iglesia Centro de Oración Esperanza, San Javier, región del Maule, Chile. Una vez más, junto a ustedes, transmitiéndoles este su programa para edificación, consolación y exhortación de nuestra vida, esperando venir una vez más el motivo de bendición. Y saludando a todos los que puedan escuchar este programa a través de todo el mundo, porque gracias al Señor podemos salir a otros países. Y eso se lo debemos también a la tecnología que Dios ha puesto en medio de nosotros. Así que hoy día, en el nombre de Jesucristo, abrimos este servicio y esperamos, a través de la palabra, recibir la bendición que usted tanto anhela. Hace una semana que no llegamos a sus hogares con un nuevo programa y hoy día lo vamos a hacer. Y nos vamos a ir de inmediato a lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice de esta forma, y leo en el nombre de Jesucristo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es la doctrina apostólica o el fundamento de la fe de los apóstoles. Debemos nosotros considerar y entender de que realmente lo que los apóstoles enseñaron e instruyeron a sus discípulos, que recuerden que los discípulos de Jesús fueron los apóstoles, y los discípulos de los apóstoles fueron todos los creyentes del día Pentecostés, después de aquel gran mensaje que Pedro predicó en este mismo capítulo 2, donde se convirtieron aproximadamente 3.000 judíos. A estos judíos, el apóstol Pedro junto a los demás apóstoles les enseñaron la doctrina apostólica. Por eso el texto que nosotros estamos tomando por lectura dice de esta forma: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién? Los 3.000 personas que se habían convertido al Señor. Eran todos judíos. La palabra doctrina es un conjunto de leyes, un conjunto de normas y enseñanzas que Jesús le entregó a sus 12 discípulos. Es un conjunto de leyes, de normas y de enseñanzas que Jesús durante 3 años y 6 meses le entregó a sus discípulos para que ellos continuaran con esa enseñanza, con esa doctrina o con ese fundamento, para así evangelizar todo el mundo. Nosotros debiéramos saber y entender de que para los discípulos no les fue fácil dar a conocer la enseñanza que Jesús le había entregado o la doctrina que le había entregado, para que los judíos entendieran el propósito de la evangelización que Jesús traía a este mundo. Recuerden que la Biblia dice que Jesús trajo la verdad, porque Él es la verdad. Dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, Él trajo la verdad. Cuando se las explicó a los discípulos durante los 3 años y 6 meses, no le alcanzó a predicarle toda la verdad. Si usted lee la Escritura del libro de San Juan, en el capítulo 16 dice que Jesús le dijo a los discípulos, momentos antes, horas antes de ser crucificado, le dijo: tengo muchas cosas que decirle, pero hoy no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús le enseñó la verdad, pero toda la verdad se entiende que fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y lo que el Espíritu Santo, después de la muerte de Jesús, que vino a morar en los discípulos, les reveló a los discípulos para que se cumpliese las Escrituras, que toda la verdad había de ser revelada para que nosotros hoy día, los militantes, los que predicamos el Evangelio, con los que conocemos el Evangelio, podamos tener un fundamento, tener una doctrina clara del verdadero Evangelio de Jesucristo. Amén. Miren, los discípulos se les dio a conocer que Jesús era Hijo de Dios y que Jesús era el Dios manifestado en carne. Y eso los discípulos tenían que entenderlo para poder transmitírselo a los demás judíos.
Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 16, la Biblia dice que Jesús le preguntó a los discípulos y le dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que soy yo, el hijo de José? ¿Quién dice? ¿Qué creen que soy yo? Y ellos respondieron, dicen que podría ser Elías, podría ser Jeremías, podría ser Juan el Bautista. Y ustedes, le dijo el Señor, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro, dice la Biblia, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí nosotros vamos a entender que aquí en esta parte de la respuesta de Pedro hacia Jesucristo, le da a entender a Jesús de que él tiene completamente la confianza y la seguridad que ese Jesús que llevaba 3 años con él era el Cristo, era el Mesías, era el que se había predicado en el Antiguo Testamento. Todas las profecías que se habían predicado de Jesucristo y que se habían anunciado en la ley de Moisés se estaban cumpliendo en Jesús. Entonces Pedro no tenía duda que ese Jesús era el Cristo. Amén. Mire, cuando Pedro entendió esto, Jesús le dijo: mira, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca, recuerda que la roca es Jesucristo, sobre esta roca, sobre esta fe, sobre esta creencia voy a fundar mi iglesia. Entonces la doctrina apostólica consiste en creer que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, era Jesús, era Dios manifestado en carne, o era Cristo manifestado en carne. Ahora, quisiera en esta hora no imponer, sino que quisiera exponer. Hay un texto que hoy día el 99% de las personas que vamos a la iglesia y los pastores especialmente tomamos, y se toma de esta forma, y lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo hablándole solamente a los judíos: si confesares con tu boca, me refiero al libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo tenía la responsabilidad, Pedro y todos los apóstoles, de hacer entender a los judíos que Jesús era el Señor. Para los judíos, el creer que Jesús era el Señor era imposible que lo creyeran. Para nosotros que vivimos en este país, Chile, para nosotros es muy común decirle a alguien Señor. El Señor Ricardo, el Señor José, y siempre hablamos de Señor. Pero para los judíos, el tratar a alguien de Señor, están hablando de Adonai, o están hablando de Dios o de Jehová. Entonces ellos no podían tratar y no creían que Jesús era el Señor. Pero Pablo, miren lo que le dice aquí: es necesario que en esta doctrina apostólica, la que Jesucristo nos ha enseñado, que ustedes y todos nosotros los judíos reconozcamos que Jesús es el Señor. Y si lo confesamos, mire, escuche, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, los judíos tenían la responsabilidad de confesar con sus labios, creer en su corazón que Jesús era el Señor. Entonces, dentro de la doctrina apostólica, lo que más se marcó era mostrar, especialmente al pueblo judío, de que Jesús, al que crucificaron, era el Señor de gloria. La Biblia nos muestra y nos dice que para nosotros los gentiles no nos es tan difícil creer que Dios se manifestó en carne y que ese Dios se llama Jesucristo. Pero para los judíos era casi imposible. Y por ello, la Biblia nos muestra de que dentro de esta doctrina apostólica, Dios enseñó a los apóstoles que tenían que ellos creer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Dios manifestado en carne. Lo dice el libro de San Juan, en este caso el libro de Mateo, capítulo 1, 21, y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de su pecado. El versículo 23 dice, y llamará su nombre Emmanuel porque significa Dios con nosotros, en este caso, Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Entonces,
¿Qué nos sucede respecto a lo que sucede respecto a la Escritura? Dentro de esta doctrina apostólica hay varios puntos que nosotros tenemos que saber y entender de que existen. Bíblicamente, usted como creyente que profesa esta fe, lo primero que tenemos que entender es que Jesús es Dios. Que hay un Espíritu Santo que Dios nos puede llenar a través del Espíritu Santo. Hay un bautismo que se hace en el nombre de Jesucristo de sumergión o zambullido o sepultado. Creer en la imposición de manos, que está dentro de la doctrina apostólica. Creer en la resurrección de los muertos, que está dentro de la doctrina apostólica. No comer sangre, que está dentro también de la doctrina apostólica. No fornicar. No comer nada sacrificado a ídolos. Y no comer nada ahogado en sangre. Todas estas cosas están dentro de la doctrina apostólica. Ahora, si usted entiende todas estas cosas y usted está fundamentado y cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador y que Jesús es Dios y posteriormente guardamos todas estas cosas que ya las he mencionado, tenemos la doctrina apostólica. Y esa doctrina apostólica es la que Jesús empezó con sus discípulos y la transmitió hasta este día, la transmitió a través de sus discípulos. Vuelvo a repetir, Jesús le habló a sus discípulos, le mostró la verdad, pero no incluía toda la verdad, porque toda la verdad se incluyó después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Dios empezó a revelarles muchas cosas que Él quiso decírselas, pero ellos no estaban capacitados para recibirlas. Pero cuando vino el Espíritu Santo empezó a revelarles, ¿cómo qué cosas? Para poder mostrar alguna de ellas. Dentro de la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos, nunca le mencionó a sus discípulos que tenían que ungir diáconos. Pero el Espíritu Santo, cuando la iglesia empezó a crecer en membresía, necesitaron los discípulos que alguien atendiera las mesas, y dice que le pareció bien al Espíritu Santo escoger 7 varones. Eso se lo reveló Dios a través del Espíritu Santo. Y está dentro de lo que es la doctrina apostólica. Porque dentro de la doctrina apostólica existen los pastores, los maestros, los evangelistas, los diáconos. Es lo que la Biblia enseña, dentro de la doctrina apostólica. Entonces, el Espíritu Santo enseñó muchas otras cosas que la iglesia posteriormente la empezó a tomar y hacerlo. Entonces, hoy día, como creyente, debemos tener claro lo que es el fundamento y la doctrina apostólica. Por eso el apóstol Pedro dice en su carta, el libro de Hechos, capítulo 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. También el mismo apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro y que alumbra, y este Dios nos revela a través de ese Espíritu que tenemos la palabra profética, a la cual hacemos bien estar atentos. Escuchemos bien lo que Dios nos habla. Cuando nosotros escuchamos esta enseñanza, cuando nosotros recibimos este consejo y creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestro labio que Jesucristo vino en carne y que Jesucristo es Dios entre nosotros, tenemos el fundamento de apóstoles y profetas. La Biblia dice que Él es la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. La principal piedra es la que se pone cuando realmente se está haciendo un edificio y se pone el fundamento. La piedra del ángulo significa que Jesucristo es la primera piedra y es la última piedra. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa, omega, primero y último. Él es la verdadera doctrina apostólica, Él es la verdadera enseñanza, Él es la piedra angular, Él es la dirección de alcanzar vida eterna para nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que dentro de esta doctrina tenemos que tener completamente o estar conscientes de que Dios, el Dios creador, el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, se manifestó un día en carne. Vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hombre dentro del huerto del Edén, el diablo lo hizo ensuciarse y el hombre tuvo que salir del huerto del Edén, pero vino Jesús a través de su mano, misericordia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El libro de Hebreos capítulo 10 dice Jesús, me preparaste el cuerpo
sacrificio y holocausto no quisiste, vine aquí a hacer tu voluntad. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí en la tierra? A hacer la voluntad la cual se le había encomendado. Pero Él era el Dios manifestado en carne. Es decir, Dios dejó su trono de gloria, dejó su poder, dejó toda su magnificencia y vino como manso cordero a este mundo a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y por eso los judíos no creyeron que Él era el Dios manifestado en carne. Pero el apóstol Pablo le da a conocer a los judíos que tenían que reconocerlo. Y vuelvo a leer el texto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, decía el apóstol Pablo a los judíos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Confesar. Aproximadamente el día de Pentecostés, 3.000 personas, 3.000 judíos confesaron con su boca y creyeron en su corazón que ese Jesús que ellos crucificaron, Dios le había hecho Señor y Cristo. A este Jesús nosotros anunciamos como el Dios Todopoderoso y como el fundamento de la verdadera doctrina apostólica. Que Dios en esta noche te bendiga y que esta pequeña enseñanza sirva de fundamento, te sirva de edificación para poder así llevar este evangelio de salvación. Vamos a hacer una oración agradeciendo al Señor. Señor Jesús, gracias le damos en esta hora. Confirme, Señor, esta su palabra. Bendiga, Señor, lo que hoy hemos predicado y permita, Señor, que su palabra caiga en cada corazón y que haga, Señor, realidad y efecto en nuestra vida para poder, Señor, estar en este fundamento de apóstol y profeta, sabiendo que usted es la principal piedra del ángulo. Oramos y pedimos su bendición sobre esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.